Hola. Bueno, os vengo a compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Es algo que ha trabajado conmigo en este tiempo y lo sigue trabajando. Y bueno, espero que sea de edificación para la iglesia. Y voy a empezar leyendo Génesis 16:13, que dice: Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? En Génesis 16 encontramos la historia de Agar, ¿no? Habla de Agar, empezando porque Sara, un poco afanada en no ver lo que Dios prometía, pues ella buscó una solución, ¿no? Y ya sabemos que Agar fue esa sierva que se quedó embarazada de Abraham para tener ese hijo que ellos tanto querían. Y digamos que, bueno, cuando Agar se vio en esa situación, ¿no?, de embarazada, dijo: "Uy, voy a darle un hijo a Abraham". A lo mejor ella se pudo sentir en una posición distinta y Sara no le gustó esa actitud. Sara empezó a tratarla de una forma distinta, mal. Y entonces aquí empezó un poquito el conflicto entre ellas, y al Agar sentirse tratada así de esa forma, digamos que pues ella estaba sufriendo, ¿no? Ella estaba mal. Y ella lo que decidió fue huir. Agar huyó al desierto y se encontraba pues en esta situación un poco vulnerable, ¿no? Un poco perdida. Digamos que ese desierto para ella era como: ¿qué hago ahora con mi vida? Estoy embarazada, me encuentro sola. Tenía esa soledad, esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo. Pero en medio de esa situación ocurre algo inesperado y extraordinario, es que Dios acude al encuentro de Agar. Él va en busca de ella, ¿no? Y en Génesis 16 vemos cómo le dice: ¿quién eres y a dónde vas? Evidentemente Dios ya sabía quién era Agar, ya sabía su historia, sabía por lo que estaba pasando. Él ya sabía la situación, pero él acude al encuentro y quiere hablar con ella, quiere saber su respuesta, ¿no? A dónde pensaba ir con su situación. Y es que, bueno, Dios no solo conoce nuestra vida cuando nos pone en el vientre de nuestra madre, Él ya conoce la historia, ¿no?, que va a transcurrir a partir de ahí, de que nos pone en este mundo. Él ya sabe nuestro pasado, sabe nuestro presente y sabe nuestro futuro, sabe lo que nos espera en el camino. Agar estaba, pues, digamos, un poco impactada, ¿no?, de ver que Dios se había acercado a ella, que estaba hablando con ella. Y ella le dice: tú eres el Dios que me ve. El Roy, ¿no?, que significa el Dios que me ve o el Dios viviente que me ve. Evidentemente ella decía: o sea, me está viendo a mí, que no soy nada, soy una simple sierva, estoy embarazada, estoy aquí perdida. Pero Agar se dio cuenta que Dios sí que la conocía, que conocía su historia y que sabía por qué le estaba preguntando a dónde iba. Y es que a veces en medio de las situaciones que vivimos o de los desiertos sentimos que no nos comprende, no nos entiende la gente, pero yo quiero recordarte hoy que Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe tu situación, sabe las lágrimas, sabe esas oraciones no contestadas, sabe ese desierto en el que estás y que a lo mejor no ves salida. Él lo conoce, Él está al tanto de ello, porque a Dios no se le escapa nada de nuestras vidas. Y más allá de todo lo que estés viviendo, os invito a que, bueno, con esto que voy a compartir, esperéis, ¿no?, y paséis ese desierto o esa situación en fe, confiando en que el Dios que ha visto y vio a Agar es también el Dios que hoy te está viendo y que sabe tu historia y tu vida. Dios no ignoró el sufrimiento de Agar, porque en Génesis 16 vemos cómo Dios le dice: regresa y sométete a Sara. Él no estaba pasando por alto que Agar estaba sufriendo, simplemente Dios tenía un propósito con eso, con esa historia, con lo que Agar iba a vivir en esa casa, con el nacimiento de su hijo. Dios tenía un propósito y por eso le dice: vuélvete y ves y te sometes a Sara, porque es lo que tienes que hacer. No quiere decir que a Dios no le importara cómo se sentía Agar, pero al final tenemos que ver cada situación y cada desierto que vivimos con los ojos de Dios, que no es como nosotros queremos verlo, de que estaba sufriendo, estaba mal, la trataban mal, sino que hay más allá de ese sufrimiento, de esa situación. Es el fin, que es como Dios ve todo, ¿no? Dios pone los ojos
en el fin. Nosotros humanamente ponemos nuestros ojos en lo que vemos ahora y leyendo pues podemos ver que el ahora de ella estaba mal, pero el futuro iba a ser distinto. Y es que, bueno, Dios ve nuestra realidad y a veces, y como lo dije anteriormente, a veces sentimos que nadie lo ve, pero Dios no se le escapa ningún detalle. Él conoce nuestra historia y así como conocía la de Agar, conoce la tuya. Se acerca a nuestro desierto y es que Agar huyendo a ese desierto, eso que estaba viviendo, Dios usó ese desierto para un encuentro con Agar. En muchos desiertos o situaciones que pasamos en nuestra vida, tenemos que intentar verlo como ese, ¿no? Ese lugar abierto como para pasar un tiempo distinto en la presencia de Dios, donde podemos conocerlo de una forma distinta también. Tal vez Dios quiere llevarte un poco más profundo en su presencia a través del desierto que estás viviendo. Quiere que conozcas un atributo nuevo de Él. En este caso, Agar conoció, ¿no?, el Roy, el Dios que me ve. Algo distinto conoció en ese momento. A lo mejor quiere llevarte a una fe más profunda porque a veces tenemos mucha fe para cositas que no nos afectan tanto, pero cuando a lo mejor se nos enferma un hijo, pues nuestra fe a lo mejor no es tan grande como debería ser. Quizás quiere enseñarte que veas su voluntad más allá de tus deseos y que deseemos esa voluntad del Padre más allá de lo que nosotros queremos que suceda con nuestra situación. Dios ve tu situación, como lo dije hace rato, ve esas oraciones, esas lágrimas, ese desierto que estás viviendo hoy y te dice simplemente confía, mira más allá, mira el propósito que puedo llegar a tener con eso, aunque ante nuestros ojos humanos sea algo que no sea tan bueno o sea doloroso. Cada persona vive las cosas de forma distinta, pero siempre al final la Biblia, ¿no?, nos invita a ser imitadores de Cristo, mirar todo con los ojos del Padre, ¿no?, de cómo Él quiere que veamos las situaciones. En 1 de Pedro 4, del 12 al 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La Biblia ya nos invita, ¿no?, a no sorprendernos de lo que nos pasa, porque ya lo dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Ya nos avisa de que vamos a pasar por cosas, por circunstancias, por muchas cosas que no nos gustan, pero aquí ya nos invita a alegrarnos, a gozarnos en medio de la situación, a que no nos sorprendamos de que, ¿por qué me he quedado sin trabajo? ¿Qué ha pasado? Bueno, una cosa más, puede pasarte a ti, puede pasarle a otro, a cualquiera. No quiere decir que porque tú lo vivas, los demás a lo mejor no lo han experimentado. Es que es algo que no estamos invalidados de que nos suceda, nos van a suceder cosas. Pero Él nos dice, gozaos en todas esas circunstancias, ¿no? Algo que en estas conversaciones que tengo con Isra muchas veces, para los que no sabéis, bueno, hace 2 años nos apuntamos a la escuela de misiones y lo que no sabíamos es que era como la puerta abierta a decirle a Dios, ven, trata con nuestra vida, llévanos por muchas pruebas, desiertos y desafíos, ¿no? Y fue así. Fue empezar misiones y empezaron a pasar muchas cosas. Y yo, cuando nos empezaron a pasar estas cosas, yo le decía a Isra, digo, a ver, tenemos de nuestro lado al Todopoderoso, al Dios que creó todo, ¿no?, que nos creó. Y yo decía, ¿por qué Dios, si puede hacerlo, no lo hace? O sea, ¿por qué no puede cambiar una situación si Él puede hacerlo, compensarlo con ya decir, esta situación puede cambiar? Y me hacía gracia porque no era algo como un reclamo a Dios, sino era decir, ¿por qué? Porque a veces pensamos en, Señor, si tú puedes cambiar esta situación, no lo has hecho, ¿por qué has tardado tanto? ¿O por qué ha pasado tanto tiempo? ¿O por qué sigo así? Bueno, nosotros en esos 2 años hemos pasado por diferentes cosas. En resumidas voy a nombrar 3 porque si nombro todo, pues aquí estaría todo el rato hablando. Pero empezamos con cuando Isra perdió un trabajo de manera injusta y fue así un día. Yo tuve un sueño por la noche y soñé que él perdía el trabajo. Y me acuerdo que yo me levanté y dije, bueno, voy a orar. No sé si el sueño sea tal cual, pero bueno. Y me llama Isra y me dice, me voy a casa, ha pasado esto, yo creo que me van a echar. Y yo digo, ¿cómo?
Y le cuento eso y le dije, yo no te quería preocupar, digo, pero bueno, yo he orado, digo, a lo mejor no es tal cual el sueño, no tiene por qué ser. Digo, porque nos van a tener que pasar tantas cosas, ¿no? Pero evidentemente el sueño era tal cual, lo echaron ese día. Y así, bueno, pasó eso. Al poquito tiempo, viniendo a la iglesia, chocaron nuestro coche, creo que muchos lo sabéis. Me quedaban pocos días para dar a luz y dijeron, el coche está siniestro, no sirve, a la basura. Y yo, ¿vale? ¿Qué está pasando? Porque tantas cosas de repente era como un preguntar de ¿qué ha pasado? Y bueno, hasta ahí era como decir, bueno, pues Dios quiere tratar nuestra vida, pues ¿qué estará pasando? ¿Qué va a acontecer después de esto? Y me acuerdo, bueno, estar en casa, dando de comer a India, tenía 2 meses, y eran como las 2 de la mañana y mi móvil empezó a sonar. Y eso que tú dices, uy, el móvil suena a las 2 de la mañana, no es nada bueno. Dices, tú estás en tu casa con tu familia, tú dices, algo no me suena bien. Y cuando tienes familia afuera, en otro país, es como que más te alerta, ¿no? Y me acuerdo que vi esa llamada y vi que era de mi hermano y yo dije, algo ha pasado. Y me encontraba en esa situación en que contesté esa videollamada y veo a mi hermano tratando de reanimar a mi madre y diciéndome, mamá, le ha dado un infarto y está muerta. Y yo me quedé como diciendo, ¿qué? O sea, me acuerdo que cogí la niña, se la di a Irra y le dije, eso tiene que ser una broma, o sea, esto no puede estar pasando. Y así, yo hasta ese momento es como que decía, vale, esto ya es más fuerte que perder un trabajo o que perder un coche. Yo decía, vale, Señor, estoy entendiendo que hay algo más allá. Y evidentemente es que Dios tiene muchas formas de tratar con nuestra vida. A veces es solamente a través de un trabajo o a veces es experimentar la muerte de un familiar. Y es porque Dios quiere estar en un constante renovar, ¿no?, de nuestro interior. Quiere transformar nuestra carne, nuestra humanidad, quiere transformar nuestras debilidades. Quiere que persigamos esa meta, ¿no?, de al final de parecernos a Cristo, y para eso necesitamos ser transformados. El desierto trae transformación, la prueba trae transformación. Y en esas conversaciones que uno tiene con Dios, ¿no?, es como que yo le decía, Señor, pero tú puedes cambiar esto, o sea, ya hemos vivido estas cosas, ¿por qué pasa? O sea, como, ¿por qué más? Como que estamos entendiendo las cosas, pero Dios quería seguir tratando con nuestra vida, quería seguir tratando con nuestro corazón, y los procesos no acabaron ahí, fueron muchas más cosas que siguió tratando en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar. Y bueno, que al final cada desierto, cada prueba, ¿no?, que hemos pasado, hemos visto la mano de Dios. Nos venía una cosa mala ante nuestros ojos, ¿no?, como decir, pues la muerte de mi madre, pero luego venía algo bueno, no nos daba tiempo de celebrar un poco lo bueno que venía, porque es verdad que no sé por qué era una cosa mala y una cosa buena, así. Y después pasaba el tiempo y otra cosa mala, pero al rato otra cosa buena, y era como decir, no sé por dónde pillar, ¿no?, qué está pasando, pero al final entendimos que todo era con un propósito para nuestra familia, para nuestros corazones y para nuestra vida. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús empieza la obra en nuestra vida. Cuando nosotros llegamos, ¿no?, y conocemos el plan de salvación, empezamos a conocer esa vida en Cristo, empezamos a tomar lechita, no somos como bebés y Dios va obrando en nuestra vida, pero Él necesita continuar la obra, Él necesita seguir esa obra en nuestra vida. Y evidentemente sentados pues en nuestra casa, que todo nos vaya bien, teniendo un trabajo fijo, no nos pasa absolutamente nada, no tenemos ninguna desilusión, ningún problema, ningún miedo. Dios no va a poder trabajar con nuestra vida, no va a poder transformar nuestro interior si no ocurre nada. Cuando estamos tanto tiempo como que no ocurre nada, es extraño, porque es decir, ¿qué vendrá ahora? Porque es muy raro estar así. Entonces, al final tenemos que desear, ¿no?, esa transformación, y es que Él necesita transformarnos, necesita cambiarnos desde dentro hacia afuera. A veces queremos mostrar afuera algo que realmente no ha ocurrido dentro, queremos mostrar muchas veces madurez delante de nuestros hermanos o en nuestro hogar, y adentro a lo mejor no ha ocurrido nada realmente. Necesitamos vernos distintos en la presencia de Dios, vernos perseguir la meta. Él necesita ver corazones dispuestos a aceptar
la voluntad que Él tiene para nuestra vida. Al final, cada desierto que pasamos es para ver el propósito que tiene para nuestra vida, con qué fin, y para que Él sea glorificado con ese fin en nuestra vida. Él muchas veces nos quiere hacer esperar porque su tiempo no es el nuestro. A veces queremos ver a nuestro tiempo las cosas y no es el mismo que para Dios. No nos concede muchas veces los deseos de nuestro corazón porque no es su voluntad. A lo mejor no es el tiempo, pero a lo mejor no es ni siquiera su voluntad lo que a veces le pedimos. Igual es que nunca va a suceder. Yo cuando mi madre, estuvo tanto tiempo enferma, yo decía, bueno, no creo que vaya a pasar. Ella estaba muy enferma. Y dentro de tu corazón tú quieres que eso no pase. Tú dices, no tiene por qué pasar, Dios puede hacer que no pase. Pero su voluntad no era esa. Su voluntad era que pasara lo que pasó, no lo que yo quería en mi corazón, porque mi carnalidad y mi humanidad, pues yo quisiera tenerla. Pero entiendo que si fijo mi mirada en la voluntad de Dios, sé que ella está mejor en su presencia que aquí sufriendo. Y entiendo que su voluntad era mejor que la mía. Estamos viviendo tiempos donde la espera cansa, ¿no? Es como que no sabemos esperar, no sabemos orar y esperar la respuesta de Dios, esperar ver su voluntad, sino que queremos ver a un Dios que actúe rápido, que actúe cuando ya lo necesito, es ahora, Señor. Y no queremos pasar por el proceso, por el desierto, por la transformación y por la espera, que es lo que Él quiere. En esa espera es donde Dios transforma nuestras vidas, toca nuestro corazón, cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y es que ¿cómo queremos parecernos a Cristo si no estamos dispuestos a pasar por los desiertos? Sabemos todo lo que padeció Cristo con un fin. Y si no estamos dispuestos a pasar lo que Él tiene preparado, lo que Él usa para prepararnos, no podemos perseguir la meta de parecernos a Cristo. Todo lo que Dios va transformando va a ser para darle la gloria a Él. Romanos 5, del 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Aquí ya nos dice, ¿no?, que nos gloriemos en las tribulaciones. Es difícil, yo lo he experimentado, es difícil gozarse en medio de una pérdida de una persona, pero hay que esforzarse. La carne, el espíritu puede vencer a la carne, así que si yo digo voy a gloriarme en esta situación, lo voy a lograr. Si yo tengo la esperanza en que Cristo me va a dar esa paz, Cristo me la va a dar. Y aquí además ocurren cosas después de hacer una, porque aquí dice que el gloriarse produce paciencia. ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánto peleamos con la paciencia? Yo diariamente, es algo que creo que Dios tiene que trabajar constantemente en nuestra vida. Pero dice que esa paciencia va a traer prueba, y esa prueba una esperanza. Todo lo que pasemos en medio de ese desierto, al final, cuando llegues a otra prueba, ya habrás experimentado esto, tendrás un poco la carrera ya hecha, un poco distinto. Igual Dios ya no va a trabajar la paciencia sino otra cosa, pero ya tendrás algo que ya has experimentado y que ha transformado Dios en tu vida. ¿Y cómo es cómo llevo el esperar en ese desierto, el esperar ver el obrar de Dios o la respuesta de Dios o ver la voluntad de Dios? ¿Cuál es mi actitud? Es a lo mejor estoy incrédula, a lo mejor estoy viviendo un tiempo de no relacionarme con Dios porque no veo sus respuestas, a lo mejor no tengo gozo, me estoy amargando porque no veo la respuesta de Dios. Y es que nuestra actitud ante el desierto también marca quiénes estamos siendo en Cristo, marca nuestra identidad, quiénes somos en Él, cómo nos relacionamos con Él día a día, cómo lo conozco, qué conozco de su palabra, porque en medio del desierto es donde está, vale, voy a usar la palabra de Dios, ahora en medio de esta situación, de esto que estoy viviendo. Si me siento triste, o sea, es buscar en su palabra el poder sobrellevar el desierto, porque dice, en que ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Si tu padre y tu madre te dejaran, yo te recogeré. Ahí en su palabra está la respuesta a las preguntas que vienen en medio del desierto, de qué voy a hacer, cómo lo voy a llevar. Ahí están las respuestas, Él nos las está dando ya desde mucho antes.
La Biblia habla también de una transformación espiritual, ¿no? Debemos ser transformados y esto es un proceso de renovación interior constante. Espiritualmente, bueno, el Espíritu Santo nos va redarguyendo de cosas que tenemos que cambiar y es por eso, porque tiene que haber un remover constante. Dios no puede transformar una cosa hoy y otra cosa dentro de 20 años porque, es decir, tiene que ir en el tiempo haciendo cosas en nuestra vida, llevándonos a algo más, a algo más, a algo más. En San Juan dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Este versículo es muy interesante porque él acaba diciendo, yo he vencido al mundo. Aquí te está diciendo, el que venció al mundo, te está diciendo, confía en mí. O sea, ¿en qué más vas a confiar? En tu corazón, en tu carne que te dice, no, ponte triste, sé débil, ya no puedes. O en el que venció el mundo, que te está diciendo, confía en mí. Yo he vencido al mundo, yo estoy vivo, estoy aquí contigo. Confiar en Él. Bueno, ya estamos acabando la escuela de misiones, pero me río porque sé que no hemos acabado la transformación, no sabemos qué nos depare, pero sé que al final cada cosa que hemos pasado, como lo dije anteriormente, ha sido con un propósito en nuestra vida y Dios se ha glorificado al dejarlo transformarnos, al dejarlo trabajar en nuestra vida. Con la muerte de mi madre, digamos que yo tuve un choque bastante fuerte en cuanto a mi relación con Dios, ¿no? Fue como que me quedé así un poco pasmada. Y me acuerdo que un día yo le dije a Dios, me fui a la playa y le dije, Señor, yo ya no quiero estar así. O sea, yo necesito que me saques de esto. Necesito no olvidarme de ella, pero necesito ya que el duelo acabe porque no puedo estar así contigo. Yo necesito estar bien. Y cuando estaba ahí, Dios me trajo a la cabeza el pasaje de Job 42:5 y ese día de verdad que lloré como una niña pequeña porque había entendido el fin, el por qué Dios me había llevado a eso, ¿no? Y a vivir lo que viví. Y dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es que muchas veces sabemos la teoría, sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos da gozo, que Dios nos da paz, que es todo en nuestra vida, pero cuando llega la práctica es lo más difícil. Ponerlo en práctica es cuando dices, vale, ¿ahora qué hago? Y es que es verdad, yo sabía que Dios estaba conmigo, que Dios no me había dado esa prueba sin saber que yo la voy a poder superar. Dios no nos da cargas que no podemos superar. Pero ese día entendí, dije, vale, por fin mis ojos te han visto, realmente. Porque no se trataba ya solo de conocer a Dios, sino de verdad verlo y ver lo que estaba haciendo a través de ese dolor, de ese desierto y de esa prueba en mi vida. Y la verdad es que no sé por lo que estés pasando hoy, no sé cuál sea tu situación, tu desierto. A lo mejor estás luchando con una enfermedad, a lo mejor son tus hijos, tu matrimonio no va bien, tu economía, tu trabajo. Sea lo que sea, Dios, hoy quiero recordarte que Dios es un Dios que te ve, que ha visto tu situación, que ve lo que estás pasando y que quiere que le invites, ¿no? Que abras el escenario de ese desierto para que Él esté presente en él, pero que sobre todo sepas esperar con fe y con su voluntad. Que no sean el deseo que tengo de que esto se solucione ya, de que esto se arregle o que mejore, sino, Señor, ¿cuál es tu voluntad para esto? Quiero llegar a ver el propósito que tienes para mi vida y el por qué estoy pasando por esta situación. Con fe, con esperanza, porque al final de todo, Dios tiene un propósito para cada desierto y todo lo va a hacer para glorificarse. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es difícil, ¿no? Cuando a lo mejor tienes un hijo enfermo, es difícil decir, haz tu voluntad. Pero creo que esto lo he dicho a pocas personas. Cuando mi madre empeoró, unos días antes, mi hermano envió una foto donde se veía cómo estaba mi madre de mal.
Y yo recuerdo que en el baño de mi habitación, llorando sin que nadie me viera, le dije, Señor, llévatela si es tu voluntad, porque está sufriendo. Yo luego, cuando ella murió, yo dije, ¡buah! Sí, esa ha sido su voluntad. O sea, Él la hizo. No porque yo se lo pidiera, Él lo iba a hacer, aunque yo no se pedía, pero al final hay que perseguir el ver su voluntad antes que mis deseos, el ver su voluntad antes de mi felicidad. Y quisiera acabar, no sé si Joana la tiene preparada, una canción que fue como un himno en mi casa cuando empezamos a vivir tantas cosas. La verdad que, bueno, en esos tiempos donde Israel y yo nos poníamos a solas y la poníamos porque de verdad Dios nos hablaba mucho cuando teníamos esos tiempos de intimidad en medio de todas las pruebas que estábamos pasando. Y bueno, me gustaría compartirla con vosotros. Si queréis cerrar los ojos, escucharla, conectar con Dios, lo que queráis, la vamos a poner. Pero primero vamos a despedir las redes. Muchas gracias. Nos vemos el domingo a las 11.